Para este video entonces vamos a comenzar a explicar una serie de situaciones, una serie de problemas para que ustedes puedan realizar su taller, ¿sí? El primer problema dice: una torre de 50 metros está a la orilla de un río. El ángulo de elevación entre la orilla opuesta y la punta de la torre es de 37 grados. ¿Qué ancho tiene el río? Entonces primero pues ustedes pueden observar que aquí yo he dibujado un triángulo rectángulo. Esa es la figura que estamos usando en estas dos primeras clases, y voy a escribir lo siguiente. Entonces, como esta línea vertical me representa pues la altura del edificio, sí, que mide 50 metros, este va a ser mi cateto opuesto, ¿sí? Ese es mi cateto opuesto. Nuestro cateto opuesto entonces tendrá una longitud de 50 metros y el ángulo de elevación es de 37 grados. Y me están preguntando qué ancho tiene el río, es decir, esta distancia, ¿sí? Desde la orilla del edificio, ¿sí? O desde el pie del edificio hasta la otra orilla del río. Me están preguntando esta longitud, este cateto adyacente. ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente forma. Vamos a traer cada una de las 6 fórmulas que observamos anteriormente para determinar cuál es la más apropiada para resolver este tipo de ejercicio. Allí he traído nuevamente las 6 fórmulas que usamos hace un momento, ¿sí? Ahora vamos a determinar cuál es la fórmula más apropiada. Aquí, como ya lo dijimos, vamos a determinar el ancho del río, ¿cierto? El cateto adyacente, y debemos de identificar cuál de estas 6 fórmulas me permite hallar el cateto adyacente. ¿Listo? Entonces vamos a empezar por orden para saber cuál es la más apropiada. La fórmula número 1 me sirve para hallar un cateto opuesto, ¿sí? Pero aquí ya me lo están dando, o sea que esta primera fórmula queda descartada para este problema. Ahora miremos la fórmula número 2. En la fórmula número 2 me sirve para hallar la hipotenusa, ¿sí? Pero aquí no me la están preguntando tampoco. Miremos la número 3. La número 3 efectivamente me sirve para hallar un cateto adyacente, pero miremos si tiene los elementos para que ésta se efectúe. Para que ésta se efectúe es necesario contar con la hipotenusa. Aquí no dan el valor de la hipotenusa, ¿sí? Entonces, como no la están dando, esta fórmula queda descartada. Para agilizar un poco el proceso, miramos qué otra fórmula me permite hallar el cateto adyacente. Entonces miramos que la fórmula número 6, esta entonces es la más apropiada para resolver el problema y encontrar el valor del ancho del río. Entonces voy a pegarla aquí, sí, voy a copiarla y la voy a pegar acá. Y en el siguiente paso pues voy a sustituir. El cateto opuesto será 50 y la tangente o el ángulo será 37. Aquí ya está presente. Entonces es muy sencillo. Es interpretar el problema, hacer el esquema, determinar la fórmula más apropiada y pues hacer las operaciones respectivas, que es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces dividimos 50 entre tangente, ¿sí? Usamos el botón tangente de 37. Cierro paréntesis y le damos igual, y será entonces el ancho de río 66,35 metros, ¿sí? Inicialmente las unidades que tenemos acá, la altura del edificio son 50 metros, por lo tanto
el ancho del río, pues también le daremos esas unidades de metros. Vamos a mirar más ejemplos en el transcurso de este video y de los siguientes para comprender el uso de todas estas fórmulas. Como ustedes pudieron observar, además de estas 6, usamos también 3 fórmulas adicionales. Esas en su momento pues se las voy a explicar. Por ahora ya vamos comprendiendo de qué se trata el procedimiento. Interpretar el problema, hacer el esquema, escoger la fórmula más apropiada y hacer las operaciones. Tenemos un nuevo problema. Dice, una escalera de 9 metros de longitud está colocada sobre un lado de un edificio. Si la inclinación de la escalera es de 75 grados respecto a la horizontal, ¿cuál es la distancia horizontal desde la parte inferior de la escalera hasta el edificio? Entonces, lo que vamos a hacer primero es hacer el dibujo respectivo. Ustedes en su taller encontrarán que cada problema está acompañado de su respectivo dibujo, entonces no hay mayor problema pues con la interpretación. Listo, entonces voy a hacer eso. Vamos a hacer el dibujo. Este dibujo entonces me representa la interpretación del problema. 9 metros es la hipotenusa, si es la escalera que está recostada o apoyada sobre el edificio. 75 grados es el ángulo que se forma el pie de la escalera con el suelo. Y se nos está preguntando la distancia desde el edificio al pie de la escalera, o sea, un cateto adyacente. Eso es lo que se nos está preguntando. A continuación pues procedemos a buscar cuál es la fórmula más apropiada de las 6 que tenemos al lado derecho. Si la incógnita es el cateto adyacente. Listo. Entonces vamos a mirar. Miramos que la fórmula número 3 y la número 6 son las que me permiten hallar un cateto adyacente. ¿Sí? El resto de fórmulas pues son para hallar otras cosas dependiendo pues del tipo de problema que nos estén planteando. Hace un momento usamos la fórmula número 6, ¿cierto? Ya que nos daban este valor de aquí, era 50 metros el del edificio. Pero ahora resulta que nos están dando el valor de la hipotenusa. Por lo tanto, para este problema la fórmula más apropiada es la número 3. Entonces la voy a seleccionar para más adelante sustituir los números respectivos. En el lugar de la hipotenusa que va 9, ¿sí? Ya en el último paso sería ubicarle las unidades, colocarle las unidades por coseno del ángulo, coseno de 75, y efectuamos esa operación. Entonces 9 por coseno, aquí oprimo el botón 75 y le doy igual. Aquí me da una expresión pues un poco extraña, bastante extraña, pero pues no hay lío. Si te resulta eso, lo pasamos a decimal con este botón y será entonces 2,32. 2,32 es la distancia que está alejada la escalera, el pie de la escalera del edificio, 2,32 metros. Así de sencillo es. Entonces tienes un problema, tienes que hacer el esquema, determinar la fórmula más apropiada y hacer las operaciones respectivas. Vamos a continuar con los ejercicios para que vaya quedando más claro y vamos subiendo el nivel de la complejidad. Ese es entonces el último problema que hacemos sencillo. Ya en el siguiente vamos a subir la complejidad y dice así: un topógrafo usa un instrumento para medir la distancia en línea recta desde un punto en el suelo hasta la cumbre de una montaña. Con la información del triángulo calcular la altura de la montaña. Allí entonces es suministrado la información para resolver el problema. Un dibujo un poco extraño, pero pues no es fácil dibujar en este tipo de software, ¿sí? En el OneNote. Pero se sobreentiende qué es lo que hay que hacer, ¿sí? El topógrafo entonces está ubicado en este punto que estoy señalando, ¿sí? Y con un instrumento de medición
logra proyectar su vista a lo más alto de la montaña, resultando una distancia o una hipotenusa de 1800 metros. Se nos pregunta el cateto opuesto, o sea, la altura de la montaña, y también se nos da el ángulo que se forma entre el suelo y pues la distancia que el topógrafo mide, que son 20 grados. Voy a traer de nuevo las fórmulas previas, las fórmulas anteriores, para saber cuál es la más apropiada. Aquí tenemos de nuevo las fórmulas, y como se nos está preguntando la altura de la montaña o el cateto opuesto, debemos reconocer cuál de las 6 es la más apropiada. Entonces tanto la 1 como la 5 me permiten conocer el cateto opuesto, ¿cierto? Pero miremos que la número 1 es posible usarla, ya que se nos está suministrando el valor de la hipotenusa, que es 1800 metros, a diferencia de la fórmula número 5, en donde se requiere del cateto adyacente, cosa que no tenemos. Por lo tanto, la fórmula más apropiada para resolver este problema es la número 1. ¿Listo? Entonces de nuevo pues la voy a copiar aquí a un lado para que podamos sustituir más adelante los valores. Entonces, en el lugar de la hipotenusa, ¿qué número escribimos? 1800, ¿sí? En el último caso, o en el resultado, ya agregamos las unidades. Seno de 20. Y aquí que tenemos una multiplicación, 1800 metros por seno de 20. 1800 por seno de 20 grados. Y le damos igual. Y la altura de la montaña entonces será 615 metros. 615.63 metros, y que no me vaya a olvidar de los decimales.